Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. En este video continuamos abordando el tema de sombras en perspectiva isométrica. Concretamente estamos trabajando en base a sombras arrojadas sobre un cono. Si este es el primer video que estás viendo, te recomiendo a que pases a ver los anteriores para un mayor entendimiento del tema. Dicho esto, vamos con el video tutorial. Bueno, aquí estamos viendo un agrupamiento que consta de un cilindro y un cono. La idea de abordar este caso es porque muchas veces tenemos la sensación de que un volumen que arroja de por sí una sombra que tiene cierta curvatura, como ser el caso del cilindro, se puede complicar aún más si ésta cae sobre otra superficie curva, como por ejemplo puede ser la de un cono. Y la realidad es que no. Como pueden ver, la sombra que cae de este cilindro sobre el cono es muy similar a la que ya vimos en el caso número 2. La forma es muy parecida. Obviamente que no para todos los casos la sombra se va a ver así. Depende de la posición del cilindro, el tamaño y demás. Pero bueno, la idea es que por lo menos vayas teniendo una aproximación de cómo se ve la sombra y le pierdas el miedo, que de eso se trata. Bien, ya previsualizamos cómo va a quedar la sombra. Ahora lo que vamos a hacer es, a construirla de una forma técnica como estamos acostumbrados. Primero, como siempre, limpio lo que sería el dibujo, quitándole el color y la sombra. Y comienzo realizando lo que sería la sombra del cilindro en el suelo, como si el cono no existiera. Recordamos que para poder realizar la sombra del cilindro, necesito identificar primero lo que sería el cuadrado perspectivo para poder formar las elipses. Voy a necesitar los dos cuadrados, el de la base y el de la tapa de arriba. Y cuando tengo eso puedo realizar las proyectantes, ¿sí? Pasar un rayo de 45 grados por cada vértice del cuadrado superior. Y desde el cuadrado inferior trazar las horizontales para hallar los puntos donde va a estar este cuadrado, o sea la sombra de este cuadrado acá en el suelo. Bien, cuando ya tengo eso voy a construir el cuadrado perspectivo, que va a ser para dar forma a la sombra del cilindro. Y cuando ya lo tengo puedo trazar nuevamente esta elipse, bien, con el procedimiento que corresponde. Obviamente que a mí no me interesa toda la elipse. Solamente me interesa esta parte de la derecha, que es lo que está arrojando sombra. Así que cuando lo vaya a repasar, simplemente voy a repasar esta parte acá. Y el cilindro, como ya sabemos, tiene la mitad de la cara que estamos viendo en luz y la otra mitad en sombra. Bien, voy a despejar un poco. Ahí. Y ahora vamos a ir con el cono. El cono ya sabemos cómo es que se tiene que trazar su sombra. Ahí ya la tengo trazada. Así que voy a despejar las proyectantes. Y ya estoy en condiciones de poder hallar la sombra de este cilindro sobre la cara en luz del cono. Bien. Antes que nada me voy a ir dando cuenta de que, esta sombra del cilindro está en el suelo. Y acá en esta parte choca contra el cono. Bien, aquí tengo el primer punto donde va a quebrar la sombra, donde va a cambiar su forma. En este punto es el primero que voy a tener para poder formar el arco de sombra acá sobre el cono. Bien, a ese punto no lo tengo que hallar, ya lo tengo ahí resuelto. Bien. Vamos entonces ahora a trazar lo que ya sabemos hacer, que es simplemente trazar en el lugar que yo quiera, en la parte que está en luz del cono, generatrices para trazar sus sombras y que estas sombras intersecten en el suelo la sombra del cilindro y de ahí rayo inverso hacia la izquierda y ir hallando los puntos que necesito para poder formar el arco. Bien, así que empiezo por ejemplo con una generatriz, la tengo ahí marcada, ya tengo su sombra marcada también, y en el punto de intersección
trazo un rayo a 45 grados y donde choca en la generatriz que acabo de trazar es donde va a estar el punto que me interesa. Bien, y así sucesivamente hay que ir hallando los puntos. Acá ya tengo dos, vuelvo a trazar otra generatriz, su sombra, donde intersecta con la sombra del cilindro, rayo 45, y habré obtenido otro punto más para construir la sombra. Seguimos. Otra generatriz, su sombra, la intersección con la sombra del cilindro, rayo 45, y ahí obtendré otro punto más para la sombra. Este quizás ni siquiera lo necesitaba, simplemente lo tracé por gusto simplemente. Ahora sí, la que voy a estar utilizando es la generatriz que da forma al cono, esta generatriz de la izquierda, esa que estoy marcando en naranja. Trazo su sombra en el suelo y en el punto de intersección con la del cilindro, rayo 45 nuevamente, y ahí habré obtenido otro punto más. Vieron que se hace muy sencillo, es el mismo procedimiento que ya veníamos trabajando sin ningún tipo de dificultad, porque acá simplemente lo que tengo que hacer es trazar generatrices en el lugar que a mí me dé la gana, básicamente. Obviamente que tiene que estar estas generatrices en el lado que está de luz del cono y que nos permita intersectar la sombra del mismo, ¿verdad? Si yo trazaba, por ejemplo, una de este lado acá, donde no choca con la sombra del cilindro, la verdad que no me iba a servir para nada. Bien, teniendo esa precaución, lo demás no importa. Bien, bueno, voy a despejar un poquito lo que serían las generatrices, las voy a estar eliminando por un segundito. Y aquí nos quedan los puntos por donde yo voy a tener que trazar un arco, ahí una curvita con la plantilla de curvas, para formar lo que sería la sombra arrojada del cilindro sobre el cono. Ahí simplemente lo trazo, tratando de que todos los puntos queden comprendidos en ese arco. Y posteriormente simplemente me queda repasar lo que serían las sombras de todos los volúmenes, lo que sería entintar, digamos. Y aquí ya habré terminado con este ejercicio. Voy a darle color a lo que serían las sombras propias y arrojadas. Y ahora sí está culminado el ejercicio. Espero que con esta serie de videos le hayas perdido el miedo a realizar sombras arrojadas sobre volúmenes de revolución. En este caso abordamos al cono, pero también en la metodología sirve para sombras arrojadas sobre cilindros. Quizás en algún futuro haga algún ejercicio al respecto. Por lo pronto doy por finalizado este video. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Por mi parte me despido y nos estaremos reencontrando nuevamente en otro video hablando de más contenido de educación visual y plástica. ¡Nos vemos!